Hola amigos, hermanos y todos los demás que aún por primera vez nos ven a través de este su canal Conozca la Verdad. Como siempre agradecido del Eterno que nos da el privilegio de poder compartir con usted. Y gracias a usted también por dedicar tiempo de su vida para compartir y aprender juntamente con nosotros. Este tema tan interesante que usted logra ver en su pantalla. Hemos venido hablando sobre el concepto de Satanás y de los demonios conforme a la mitología de algunas culturas como la mesopotámica, la cananea. En este caso vamos a hablar un poco conforme a la cultura egipcia y a la cultura griega. Vamos a ver cómo comienza a nacer este pensamiento dentro de estas personas que tenían su sistema de religión bien definido. Para cada una de ellas, para la que hemos hablado y la que vamos a hablar ahora, obviamente para ellos no existía un Satanás tal y como se presenta hoy en día. Pues cuando hablamos de Satanás hoy en día, principalmente dentro del cristianismo, estamos hablando de un personaje bien definido, un personaje bien creado, bien formado. Dentro de la teología cristiana se cree que Satanás es un ángel caído. Muchos dicen que era el director de alabanza en el reino de los cielos, que este ángel era extremadamente hermoso y que era tan hermoso que comenzó a nacer en su corazón lo que conocemos como envidia, como orgullo, y debido a esto se rebeló contra Dios y Dios lo destituyó del cielo. Muchos le agregan algunas literaturas correspondientes al libro de Apocalipsis, que realmente Apocalipsis no habla de Satanás, no habla de un ángel caído, pero muchos también le agregan el versículo donde dice allí en Apocalipsis que el gran dragón arrastró a la tercera parte de los ángeles. Es una incorrecta interpretación que se le da dentro de la teología cristiana. Como ya hemos dicho en otros estudios, usted los puede buscar en nuestro canal y va a encontrar donde hablamos acerca de Satanás. Hay un sinnúmero de conceptos teológicos, de interpretaciones, de eisegesis que se crea dentro del mundo cristiano para presentar dos dioses. Es importante saber que en la mente del cristiano existe una dualidad. Existe el bien y el mal. El bien originado por el Dios bueno, por Yahvé o por Jehová, y el mal originado por el otro Dios que es el Dios malo, el malo de la película o el patito feo. Se confiesa dentro del cristianismo, al igual que dentro del judaísmo, que existe un solo Dios. Pero el cristianismo se extiende un poco más conforme a su pensamiento, a su mentalidad, y lleva a Satanás a un lugar de preeminencia, prácticamente a un lugar casi parecido como al lugar en donde se tiene al Dios que creó los cielos y la tierra. Imagínese usted pensar que hubo un ángel que se rebeló contra este Dios, pues obviamente este ángel debió estar seguro de que podía hacerle resistencia a este Dios. Entonces, indudablemente este ángel se creía ser un Dios, o más bien era un Dios, y así se tiene dentro del cristianismo, como el Dios del mal, el Dios que generó el mal, que generó el pecado. Dentro de los relatos bíblicos existen un sinnúmero de dioses, en donde muchas veces el cristiano no logra identificarlo, pero es porque ignora también que la Biblia, hablando de la Biblia hebrea, lo que conocemos como Antiguo Testamento, está llena de mitología, de leyendas que proceden de otras culturas más antiguas
que la cultura hebrea, llámese en este caso la cultura de la Biblia. Entonces, queridos hermanos y amigos, yo he tratado de dedicar un gran tiempo para hablar sobre este concepto, el concepto de Satanás y de los demonios, a través de cómo comenzó a nacer dentro de estas culturas, cómo ellos comenzaron a visualizar no directamente el concepto de Satanás, sino muchas veces el concepto de demonios, en donde en muchas de estas culturas pues existía siempre una guerra entre dioses. Vamos entonces a compartir de manera literal algunos comentarios, comenzando por la cultura egipcia, en la cual vamos a hablar un poco, y luego vamos a entrar al pensamiento griego. Vamos a ver qué creían ellos, cómo creían, en quiénes creían y cómo ellos podían visualizar a estas entidades que para ellos no eran directamente demonios como se cree hoy en día dentro del cristianismo, sino que eran entidades divinas que eran dioses. Vamos entonces a hablar acerca del mito de Osiris en la mitología egipcia, y vamos también a hablar un poco acerca de los monstruos horribles que existían dentro del pensamiento griego y que hoy en día también existen dentro del pensamiento de mucha gente, pero que muchas veces quizá ya con otros nombres respecto a estas entidades. O sea que lo que en aquellos tiempos se conocían como dioses, obviamente ya para el judaísmo y luego el cristianismo, que son parte de las religiones monoteístas que confiesan de que existe un solo Dios, estas entidades que eran dioses para aquellas culturas ya hoy en día no son dioses sino demonios. Vamos entonces a compartir la literatura, pero yo quiero recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, pues suscríbase. Luego que le da a suscribirse, active también la campanita de notificaciones para que usted pueda ser siempre una de las primeras personas en recibir cada uno de los estudios que nosotros publicamos. Ahí cerquita donde dice suscribirse, ahí le presenta una campanita. Usted tiene que darle a esa campanita y activar la opción de todas. Luego de esto, si usted desea dejarnos un like, si desea dejarnos un comentario, si desea dejarnos una pregunta, pues nosotros con mucho gusto, conforme a nuestro entendimiento, le vamos a ayudar. Si usted desea compartir nuestros estudios, compártalo con todas las personas que usted desee. Así es que vamos a iniciar, mis queridos hermanos y amigos, y vamos a comenzar diciendo a través de la lectura lo siguiente, hablando acerca de la mitología egipcia. Las ideas religiosas egipcias también ejercieron alguna influencia en la conformación de la figura de Satanás. No directamente conocían a un Satanás, pero en cuanto al sentido de la palabra, pues ya ellos comenzaban a asimilar ciertos conceptos. En particular, como por ejemplo el mito egipcio de Osiris, que ha tenido mucha influencia, de hecho todavía hoy en día, dentro de la Biblia cristiana, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, en la mitología egipcia, el dios Osiris es el dios del inframundo, quien recibe a los muertos para someterlos a un juicio y para así entonces poder manifestar gran misericordia o gran compasión o una gran justicia. La palabra misericordia dentro del idioma de la Biblia realmente no existe. Existe compasión u otras palabras semejantes, pero la palabra misericordia no existe en realidad. Esto se agregó mucho más tarde debido a las interpretaciones ya en otro idioma. Entonces, la creencia generalizada era que las personas virtuosas se encontrarían con Osiris en la ultratumba. Si bien Osiris es el dios del inframundo,
y su mito ha podido tener alguna influencia sobre la formación de la idea de Satanás, la figura en la religión egipcia que realmente tiene más paralelismos con el diablo es el dios Set, el cual desempeña un papel protagónico en el mito de Osiris. Según narra el mito, Osiris logró convertirse en el dios de la prosperidad, en el dios de la fertilidad y en el dios de la vida eterna. Isis, su hermana y esposa a la vez, era la protectora de los muertos. Según parece, Set, el hermano de Osiris, creció en envidia y se propuso en él un gran plan para matar a su hermano Osiris. Mire que en la última parte de este párrafo ya nosotros comenzamos a ver lo que es el dios de la fertilidad, que más luego en la cultura cananea y también adoptada por la cultura hebrea, ya es el dios Baal, quien es representado como el dios de la fertilidad. En el caso de la cultura egipcia, es el dios Osiris, quien era el dios de la fertilidad, el dios de la vida eterna también, y el dios de la prosperidad. Mire que aquí ya comenzamos a hablar acerca de la vida eterna. Dentro del judaísmo se habla mucho de la vida eterna sobre un contexto bien definido. Y luego el cristianismo, tomando parte de este pensamiento, lo transforma y le da otro sentido. Dentro de la cultura judía o la cultura hebrea o la cultura de la Biblia, hablando de la vida eterna o hablando de la salvación, no tenía nada que ver con que ésta se adquiriera después de la muerte, como lo cree el cristianismo. En el caso específico de salvación, pues los judíos siempre esperaban y han esperado un Mesías que le dé a ellos la salvación, no después de la muerte, sino en esta vida. O sea que la salvación de los judíos es una salvación colectiva, una salvación a nivel nacional, a nivel de nación, pero en esta vida. Luego ya un poco más tardío entonces es cuando comienza el concepto teológico de expandir un poco más este concepto y comenzar a darle otras interpretaciones que el cristianismo la toma también. Entonces ya en la mitología egipcia, hablando acerca del dios Osiris, comenzamos a ver lo que es el tema de vida eterna, pero también comenzamos a ver lo que es el tema de resurrección, y esto los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dice que el plan de este dios, el dios Set, hermano del dios Osiris, fue que él preparó un sarcófago, un ataúd, y organizó una fiesta. Él exhortó a los invitados a que se midieran en el sarcófago, pero ninguno de los invitados cupo acordemente en el sarcófago. Solamente el dios Osiris pudo caber correctamente en este sarcófago, pero que en realidad el dios Set lo había planificado todo desde un inicio para asegurarse de que ese sarcófago correspondiera única y exclusivamente al dios Osiris, porque había planeado ya darle muerte a su propio hermano. Mire que estamos hablando de dos hermanos y estamos hablando ya de una batalla, de una contienda o de una lucha entre dos hermanos que representan el bien y el mal. Usted como cristiano trate de captar bien lo que le estoy compartiendo para que trate de ir familiarizándolo con las enseñanzas o la teología o el pensamiento que usted conoce a través del cristianismo. Entonces, cuando el dios Osiris entró en el sarcófago, su hermano Set y sus colaboradores lo encerraron y lanzaron el sarcófago al río Nilo. El sarcófago entonces vino a aparecer en la ciudad de Biblos y ahí se convirtió en un árbol. Isis rescató el cuerpo de Osiris y lo trajo de vuelta a Egipto.
se sentó sobre el cadáver y de esa unión necrofílica nació entonces el dios Horus. No obstante, Set encontró el cadáver, lo descuartizó en 14 pedazos y dispersó todas sus partes por todo Egipto. Isis, su hermana, fue buscando cada uno de esos pedazos del cuerpo de Osiris y construyó un santuario en cada una de esas localidades. Horus entonces buscó vengar la muerte de su padre Osiris, y se propuso destruir a Set, y así protagonizaron muchas batallas. Mire bien, la hermana Isis es quien le da la resurrección al dios Osiris. Tienen relación sexual y de esta relación es entonces cuando nace el dios Horus, quien más luego este Horus vengaría lo que le había sucedido a su padre, producido por el tío de él, o sea, el tío de Horus, conocido como el dios El. Más allá del contenido político del mito de Osiris, Horus y Set, Horus era el dios del reino del sur, mientras que Set era el dios del reino del norte, y su conflicto en buena medida representa el conflicto de los dos reinos de Egipto. En la mitología egipcia se repite entonces el tema del enfrentamiento cósmico entre el héroe y la figura que representa el caos. Escuche bien, aquí estamos hablando de una batalla entre el bien y el mal, pero no obstante también el relato cuenta acerca de las regiones que representaban estos dos dioses. El dios Horus representaba el reino del sur y el dios Set representaba el reino del norte. ¿No le suena a usted familiar con los dos reinos que existían en Israel? El reino del norte y el reino del sur. Trate de relacionarlo un poco y verá cómo encaja correctamente dentro del relato de esta mitología y el relato que narra la Biblia. Entonces, este Set es un firme candidato como inspiración de la figura de Satanás, porque representaba al mal. El asesinato de su hermano viene motivado por la envidia, y como veremos en el capítulo 3, como por ejemplo de Génesis también, algunas versiones judías sobre la caída de Satanás hacen especial énfasis en la envidia que Satanás siente por Dios. ¿Se da cuenta cómo todo se va relacionando, familiarizando? Y todo es como si fuera un mismo engranaje en cuanto al pensamiento de estas culturas. Set es de hecho la representación de la destrucción, el caos y la muerte en la antigua religión egipcia. Según los mitos, en el conflicto con Horus, Set quedó relegado al desierto. Probablemente debido a la inclemencia de su clima, el desierto en las religiones mediterráneas no tardó en estar asociado a las figuras malignas, de manera tal que resultó casi natural que Set fuese asociado con el dios del desierto, como lo fue también el dios Yahvé en su origen. Permítame decirle que el dios de la Biblia, el dios de los hebreos, el dios Yahvé, no era originario de los hebreos. Este dios, y la Biblia misma lo dice. Lo que pasa es que usted muchas veces no se detiene a analizar lo que la Biblia enseña. Pero la Biblia enseña claramente que el dios Yahvé era el dios de Edom, el dios de los edomitas. Acuérdese que Edom representa a Esaú o a Esaf, el hermano de Jacob o el hermano de Jacob. El dios Yahvé en su origen era el dios de los edomitas. Luego, con el tiempo que van evolucionando las religiones, el pensamiento, pues los hebreos toman al dios Yahvé, y que era conocido precisamente como el dios del desierto. Los edomitas, Esaú,
y todo aquello que la Biblia los representa como una misma cosa, pertenecían al desierto. En un principio los hebreos no querían tomar a Yahvé porque precisamente Yahvé representaba el desierto. Cuando hablamos del desierto estamos hablando de proceso, estamos hablando de necesidades, de calamidades, de hambre, de sed. Por eso es que la Biblia relata muchas veces que los hebreos le daban la espalda a Yahvé y se iban a adorar al dios Baal porque este dios era el dios de la fertilidad. Bien, mis queridos hermanos, ya para terminar acerca de la parte egipcia, dice que de hecho, como veremos entonces en el encuentro de Jesús con Satanás, narrado en los evangelios, ocurre en el desierto. O sea que la lucha entre Jesús y Satanás, claramente los evangelios dicen que fue en el desierto. Y la posterior tradición cristiana no tardó en postular que el desierto está poblado por demonios dispuestos a acechar a los ascetas. Es muy importante también tomar un nombre que se le atribuye a Dios en la Biblia, que es el nombre Shaddai. Y lo voy a mencionar porque aquí hablamos acerca del desierto. La palabra Shaddai, o el nombre Shaddai, que es un atributo, una función, significa literalmente el que amamanta. O sea, para amamantar a alguien, pues tienes que tener tetas o senos para amamantar. El nombre Shaddai que se le atribuye a Dios o a Yahvé o a Jehová, como usted le quiera llamar, ese nombre Shaddai significa el que amamanta. Pero que esa palabra Shaddai está relacionada también con la palabra Sheidim. ¿Qué significa Sheidim? Significa demonios. Pero que esa misma palabra, tanto Shaddai como Sheidim, está relacionada con otras palabras que se pronuncia Shedu. ¿Qué o quién era Shedu? Era un monte en donde en ese monte se creía que había sido producido por un dios y que ese dios habitaba allí. Entonces todos estos conceptos se van relacionando y todos ellos encajan con muchísimos conceptos acerca de Yahvé en su origen que usted como cristiano desconoce. Así es que vamos a entrar ahora a la parte griega, a la mitología griega, al pensamiento griego. Los griegos se conocen como los expertos en teología y en filosofía. La teología y la filosofía son hermanas, o más bien la teología es hija de la filosofía. El sistema alegórico fue el sistema principal por el que comenzaron a enseñar la Biblia y hasta el día de hoy, cuando hablamos del cristianismo o de la teología cristiana, la alegoría o lo alegórico está totalmente impregnado dentro del cristianismo. Entonces, aquí terminamos con parte de lo que es la mitología egipcia. Entramos ahora a lo que es la mitología griega. Dice el relato que en la religión y la mitología griega hay también antecedentes de la figura de Satanás. Como en los otros pueblos mediterráneos, los griegos también concibieron mitos de combate, en los cuales una figura monstruosa es ejecutada. Hay muchos de estos monstruos en la mitología griega. Basta mencionar algunos de ellos. Había un dios conocido como la Esfinge. Por ejemplo, este dios tenía cabeza humana, cuerpo de león y tenía alas. Era un monstruo repugnante que se tragaba a quienes no lograban descifrar sus acertijos. El Minotauro tenía cabeza de toro y cuerpo humano. Anualmente se comía a 7 hombres y 7 mujeres que los ciudadanos de Atenas debían enviar al laberinto en donde este monstruo residía.
Las górgonas tenían alas de oro y su cabello compuesto de serpiente, lo cual hacía de ellas unos seres sumamente espantosos. Las más horrorosas de ellas, y probablemente la más conocida, era Medusa. Existe una película antigua de muchos años atrás, una película mitológica que contiene esta deidad, la Medusa. Entonces también existían las arpías. Al menos en la interpretación tardía, las arpías eran pájaros con cabeza de mujer que aterrorizaban con su fealdad. Hay otros monstruos que no son propiamente híbridos, pero su carácter espantoso pudo haber servido de inspiración a la repugnancia por Satanás. Polífemo, por ejemplo, era un cíclope, un monstruo con un solo ojo y que se alimentaba de seres humanos. Hidra era un monstruo de 7 cabezas con forma de serpiente que aterrorizaba a quienes navegaban en el lago donde habitaba. El león del Nemea era otro monstruo que azotaba a aquellos con quienes se topaba. En casi todos estos casos, estos monstruos son vencidos por algún héroe de la mitología. Estamos hablando de la cultura griega. En algunas versiones del mito, Edipo mata a la esfinge, Teseo mata al Minotauro, Perseo mata a Medusa, Odiseo deja ciego a Polífemo. Heracles mata tanto a Hidra como al león de Nemea. Y así la mitología griega recapitula el tema del combate que tanto se repite en las tradiciones del Mediterráneo. Si bien no hay en la mitología griega un combate cósmico entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, varios de estos mitos de combate sí sirven como antecesores de las posteriores imágenes cristianas sobre combates entre ángeles y demonios y al final entre Dios y el diablo. Pero de todos los dioses griegos, el dios Pan fue aquel que la imaginación cristiana asimiló para incorporar muchos elementos que hoy asociamos con Satanás, el dios Pan. Pan es una deidad silvestre, dios de los pastores, la caza y la música rústica. Tiene rostro y torso humano, pero patas de chivo, cuernos y barba similar a la de el chivo. Tiene además una barbilla puntiaguda, de nuevo similar al ganado caprino. Además, Pan toca una flauta y su sonido genera espanto. A su música se atribuye la huida temerosa de los titanes en su batalla contra los dioses del Olimpo. De ahí entonces es que procede la palabra pánico, del nombre Pan. O sea, cuando hablamos de que una persona tiene pánico, esa palabra pánico procede originalmente de esta deidad o de este dios espantoso que se conocía dentro de la mitología griega como Pan, el dios Pan. De ahí viene, repetimos, la palabra espantoso. Los mitos en torno a Pan son muy variados y no hay una imagen absolutamente clara de él, pero tradicionalmente se asume que es hijo de alguno de estos dioses, como por ejemplo del dios Hermes, de Dionisio o del dios Zeus, y su madre pudo ser Dríope, una ninfa, o incluso Penélope, la esposa de Odiseo u Odiseo. Pan es quizás el más repugnante de los dioses griegos y tiene un insaciable apetito sexual. Es el dios encargado de lo que el cristianismo conoce hoy como las metresas. Siempre está al acecho de las ninfas. Las ninfas eran jóvenes, princesas, doncellas, hermosas, pero estas continuamente lo rechazaban por su fealdad. Pan estuvo asociado a los sátiros. Estos personajes también tocaban la flauta
y se caracterizaban por ser peligrosos pero cobardes, y lo mismo que Pan, acechaban también a las ninfas. De hecho, los sátiros y Pan comparten su indecoro sexual, hasta el punto de que habitualmente se los concebía como personajes que siempre tenían el pene erecto. Cuando los romanos reinterpretaron la mitología griega, asimilaron los sátiros a los faunos y Pan al dios Fauno. Esto está familiarizado con las tradiciones que se usan todavía en las ciudades respecto a los obeliscos. Dese cuenta que los obeliscos siempre son estructuras largas de forma vertical. También en su gran mayoría son puntiagudas. La imagen del obelisco tradicionalmente viene arrastrándose de estas creencias mitológicas, y el obelisco representa nada más y nada menos que el pene de estos dioses. Escúcheme bien, yo quiero que usted me escuche bien para que usted trate de seguir buscando informaciones sobre lo que les digo. No crea todo lo que yo le digo. Mi intención no es convencerle a usted a través de lo que le digo. Mi intención es de motivarle a usted, de que usted trate de estudiar y de buscar información fuera del círculo religioso en donde posiblemente usted se mueve. Continuamos entonces. Allí donde en la mitología griega los sátiros eran personajes indecorosos, pero no propiamente feos, en la mitología romana los faunos sí adquieren un aspecto desagradable. De hecho, los faunos servirán como base para el desarrollo de los íncubos en la Edad Media. ¿Qué son los íncubos? O los incubos se conocen todavía hoy en día. Hay personas que manejan esta mitología y creen que es algo verídico, que es algo histórico. Sin embargo, no. Los incubos todavía hoy en día se conocen como demonios que acechan a las mujeres cuando están durmiendo, tienen relación sexual con ellas, y a través del semen que le depositan, entonces las mujeres quedan embarazadas y dan a luz demonios. Esto no es más que mitología, realmente no es histórico. Entonces, repetimos y decimos que los faunos servirán como base para el desarrollo de los íncubos en la Edad Media, demonios sexuales al servicio de Satanás que violan a las mujeres en la noche mientras duermen y les plantan la semilla del diablo. Como el dios Pan y los faunos son figuras repugnantes y maníacos sexuales. La hipersexualidad de este dios lo hizo un óptimo candidato a convertirse en la personificación del mal absoluto en una civilización cristiana que desarrollaba una moral sexual mucho más rigurosa que en el mundo clásico. La asociación entre Pan y Satanás en el cristianismo tardó algunos siglos en aparecer. Pero tenemos algunas pistas de que desde tiempos muy tempranos los padres de la iglesia vieron en Pan algunos rasgos que luego atribuirían al maligno, o sea, a Satanás, al diablo. Pues así como la teología cristiana ha desarrollado el tema del combate entre Cristo y Satanás y la eventual derrota del segundo, o sea, de Satanás, así también algunos teólogos postularon que Cristo derrotaba a Pan. Claramente, antes de continuar, sabemos que dentro de la teología cristiana se cree que Cristo venció a Satanás. Sin embargo, el mal todavía continúa. Nada ni nadie ha podido detener al mal. Entonces, ¿qué sucede con estos pensamientos? ¿Qué sucede con estas enseñanzas? Eusebio de Cesarea, autor cristiano del siglo IV, imaginó que Pan habría muerto o bien el día del nacimiento de Jesús o bien el día de su resurrección. Con esto pretendía postular alegóricamente que el nacimiento de la religión cristiana hacía morir a los dioses del paganismo. Ya para terminar, queridos hermanos y amigos, dice el relato que hoy este dios silvestre
ha dejado su legado en la representación de Satanás. Basta observar la arquetípica representación pictórica del diablo en nuestra cultura para contemplar una figura casi idéntica a Pan: cuernos, patas de cabra, barba de chivo y una barbilla puntiaguda. Solo el tridente llevado por Satanás es ajeno a Pan, y seguramente este tridente procede de Poseidón, el dios griego de los mares. La frecuente observación hecha por los historiadores, según la cual los dioses de una generación pasada se convierten en los demonios de la generación actual, se encuentra nítidamente en Pan y en su demonización. O sea que cuando nosotros hablamos de este Pan con la imagen que se le daba, con cuernos, con patas de cabra, barba de chivo y una barbilla puntiaguda, es lo que se conoce hoy en día como Baphomet, con cuerpo de humano y con rostro de chivo. De manera que parece ser que esta mitología hasta el día de hoy sigue imperando, principalmente dentro de lo que conocemos como el satanismo. Entonces, mis queridos hermanos, hasta aquí llegamos con este otro estudio o análisis histórico sobre la mitología egipcia y la mitología griega, hablando de cómo comienza a surgir dentro del pensamiento de esta gente y este sistema religioso en el cual era propio de ellos. Comienzan a surgir estos pensamientos, estas ideas que vienen a través de conceptos mitológicos y de leyendas, pero que todavía hoy en día tienen mucho que ver en la creencia que se manejan en estos tiempos, como por ejemplo en el cristianismo. Cuando se habla de estos dioses o estas deidades, ya hoy en día no son más que demonios, pero en aquel entonces no era así. Simplemente eran dioses o deidades en las cuales cada uno tenía sus propias características, pero que no tenía nada que ver con un mundo infernal como lo presenta hoy en día el cristianismo. Así es que muchas gracias, queridos hermanos y amigos, por dedicarnos una vez más este tiempo para conocer juntamente con nosotros acerca de estos rasgos mitológicos que todavía hoy en día predominan en ciertas religiones. Una vez más, les repetimos que se suscriba a nuestro canal, denos un like, si desea dejarnos un comentario, si desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted desee, para que así todos podamos ir creciendo a través del conocimiento. Así es que muchas gracias. El Eterno les bendiga y les guarde. Hasta pronto. Shalom.